pecho se aprieta sin razón aparente. Tu mente no para de generar escenarios que no han pasado. Tu cuerpo está aquí, pero tu conciencia vive 3 semanas adelante, anticipando catástrofes que probablemente nunca sucederán. Y cuando intentas explicar qué te tiene así, no encuentras palabras precisas. Solo sabes que algo dentro de ti está constantemente alerta, constantemente preparándose para un peligro que no puedes nombrar. Le llamas ansiedad y crees que viene del futuro incierto que te espera. Crees que es tu mente tratando de protegerte de lo que podría salir mal. Crees que si tan solo pudieras controlar más variables, planear más escenarios, prepararte para más contingencias, entonces finalmente estarías tranquilo. Pero eso es exactamente lo que está generando tu ansiedad. No el futuro, sino lo que estás haciendo ahora con el futuro en tu mente. La ansiedad no es un problema que tienes. Es un síntoma de cómo estás usando tu mente. Y los estoicos lo comprendieron hace 2000 años con una claridad que la psicología moderna apenas está empezando a recuperar. Marco Aurelio, emperador del mundo conocido, con responsabilidades que literalmente determinaban el destino de millones de personas, escribió algo que debería confrontarte. Hoy escapé de la ansiedad. O no, la descarté. Porque estaba dentro de mí, en mis propias percepciones, no afuera. Lee eso otra vez. La ansiedad no estaba en las circunstancias imposibles que enfrentaba. Estaba en cómo su mente procesaba esas circunstancias. Y cuando cambió su forma de procesar, la ansiedad desapareció. No porque las circunstancias mejoraran, sino porque dejó de relacionarse con ellas de la forma que genera ansiedad. Tú probablemente has probado todo lo superficial, técnicas de respiración que funcionan por 3 minutos. Meditaciones guiadas que te calman temporalmente. Afirmaciones positivas que suenan bien pero no cambian nada. Y todas regresan al mismo lugar, intentando manejar síntomas mientras ignoras la causa. Es como tomar analgésicos para un dolor de muelas sin nunca ir al dentista. El alivio es temporal, porque la raíz permanece intacta. Los estoicos no te ofrecen técnicas para manejar la ansiedad. Te ofrecen algo más profundo y más incómodo. Comprensión de por qué tu mente la genera en primer lugar. Y esa comprensión es lo único que realmente transforma. Porque cuando ves con claridad cómo produces tu propia ansiedad mediante patrones mentales específicos, puedes dejar de producirla, no suprimirla, no manejarla, simplemente dejar de generarla. Epicteto, quien vivió como esclavo en una de las situaciones más ansiogénicas imaginables, enseñaba algo radical. Las personas no están perturbadas por las cosas, sino por las opiniones que tienen sobre las cosas. No son tus circunstancias las que generan tu ansiedad. Es como piensas sobre tus circunstancias. La distinción parece sutil, pero es absolutamente transformadora. Porque si tus circunstancias generan tu ansiedad, estás completamente impotente. Solo puedes esperar que las circunstancias mejoren. Pero si tu forma de pensar sobre las circunstancias genera tu ansiedad, tienes poder absoluto. Puedes cambiar tu forma de pensar. Y ese cambio no requiere que el mundo sea diferente, solo requiere que proceses el mundo de forma diferente. Séneca observó durante años a las personas más poderosas de Roma consumirse en ansiedad, a pesar de tener todo el control externo imaginable, y escribió algo que expone la mentira fundamental sobre la ansiedad. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Piensa en la última semana. ¿Cuántas horas gastaste ansioso sobre cosas que nunca sucedieron? ¿Cuántos escenarios catastróficos jugaste en tu mente que se revelaron como fantasía cuando llegó el momento real? ¿Cuánta energía emocional consumiste en futuros que nunca se materializaron? La respuesta honesta probablemente es casi toda, porque eso es lo que hace la ansiedad. Te hace sufrir 1000 veces en tu imaginación eventos que tal vez sucedan una vez en la realidad, o nunca. Y cada vez que tu mente juega esos escenarios, tu cuerpo reacciona como si fueran reales. Tu corazón acelera, tu respiración se corta, tus músculos se tensan. No porque algo esté pasando,
sino porque tu mente está convencida de que algo está a punto de pasar. Vives en un estado de emergencia perpetua por amenazas que solo existen en tu cabeza. Y eso no es ansiedad sobre el futuro, es ansiedad generada ahora, por ti, mediante tu forma de pensar. He vivido esto durante años. No con ansiedad clínica diagnosticable necesariamente, sino con ese ruido de fondo constante que nunca se apaga completamente. Esa sensación de que algo no está bien aunque objetivamente todo esté bien. Esa incapacidad de simplemente estar sin que la mente salte inmediatamente a lo que debería estar haciendo, lo que podría salir mal, lo que necesito preparar. Y probé todo lo que la cultura moderna ofrece. Más productividad para sentir control, más planificación para reducir incertidumbre, más optimización para eliminar variables. Pero cada estrategia solo alimentaba el problema, porque todas asumían que la ansiedad venía de fuera y necesitaba ser manejada mediante control externo. Ninguna me mostró que yo estaba generando la ansiedad mediante patrones mentales específicos que podía cambiar. Hasta que encontré a los estoicos. Y lo que descubrí no fueron técnicas para manejar la ansiedad mejor. Fueron razones brutalmente honestas de por qué la estaba generando. 10 patrones mentales específicos que, cuando los vi con claridad, perdieron completamente su poder sobre mí. No porque los suprimiera, sino porque entendí cómo funcionaban, y esa comprensión fue liberadora de una forma que ninguna técnica de respiración jamás logró. Marco Aurelio no manejaba su ansiedad. La desmantelaba en su raíz. Epicteto no lidiaba con preocupación constante, cortaba los patrones mentales que la producían. Séneca no necesitaba calmarse repetidamente, había eliminado las causas de su agitación. Y tú tienes acceso a exactamente el mismo proceso. No requiere circunstancias diferentes, no requiere menos responsabilidades, no requiere un futuro más seguro. Requiere ver con honestidad brutal los 10 patrones mentales que están generando tu ansiedad ahora mismo. Porque la ansiedad no viene del futuro incierto, viene de cómo estás procesando ese futuro en tu mente presente. Y cuando cambias el procesamiento, la ansiedad desaparece, sin que el futuro sea menos incierto. Hay 10 razones estoicas específicas por las que sufres ansiedad. 10 patrones mentales que, si operas bajo ellos, garantizan que vivirás en estado ansioso constante. No porque el mundo sea ansioso, sino porque tu forma de pensar sobre el mundo genera ansiedad inevitablemente. Estas 10 razones no son cómodas. No te dirán que todo estará bien o que solo necesitas relajarte más. Te mostrarán exactamente cómo estás construyendo tu propia ansiedad decisión mental por decisión mental. Y esa revelación es incómoda porque elimina la excusa conveniente de que el mundo me hace ansioso. No, tú te haces ansioso mediante tu forma de relacionarte con el mundo. Pero esa misma revelación es liberadora, porque si tú generas tu ansiedad, tú puedes dejar de generarla. No eventualmente. No cuando las circunstancias mejoren. Ahora. Antes de continuar, antes de que exploremos las 10 razones que transformarán tu relación con la ansiedad, necesitas hacer algo más que escuchar pasivamente. Necesitas declarar un compromiso específico. No un pensamiento privado que olvidas cuando te sientas ansioso otra vez mañana. No una intención vaga que se disuelve cuando tu mente vuelve a sus patrones automáticos. Una declaración pública que crea responsabilidad real. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe exactamente esto. Mi ansiedad no viene de afuera. Desde hoy, observo cómo la genero desde dentro. Esas palabras no son solo una frase motivacional, son tu reconocimiento de que has visto la verdad incómoda, que has estado generando tu propia ansiedad mediante patrones mentales que no habías examinado. Y que has decidido que la claridad sobre esos patrones vale más que la comodidad de culpar a circunstancias externas. Hazlo ahora. Pausa este audio. Ve a los comentarios. Escribe. Mi ansiedad no viene de afuera. Desde hoy, observo cómo la genero desde dentro.
Ese acto de declaración pública hace real tu compromiso de una forma que el pensamiento privado nunca logra. Los estoicos comprendían el poder de los votos públicos. Sabían que cuando declaras tu intención externamente, cuando la haces visible para otros, creas una fuerza que multiplica dramáticamente tu capacidad de mantenerla. Porque ya no es solo una promesa contigo mismo que puedes romper en secreto cuando la ansiedad regresa. Es un compromiso que otros han visto. Y esa visibilidad crea responsabilidad que transforma intención en práctica. Lo que sigue son las 10 razones estoicas por las que sufres ansiedad que ninguna persona atrapada en rumiación constante quiere escuchar, pero que toda persona que quiere libertad mental necesita desesperadamente. Cada razón es una llave que abre un aspecto específico de cómo produces tu propia ansiedad. Cada razón expondrá el mecanismo exacto mediante el cual tu mente convierte circunstancias neutras en amenazas imaginarias. Y cada razón te dará claridad sobre cómo dejar de operar bajo ese patrón. No será cómodo. La verdad sobre cómo generas tu ansiedad nunca lo es. No será fácil. Cambiar patrones mentales de años requiere vigilancia constante. Pero es absolutamente necesario si quieres vivir sin ese ruido de fondo constante que ha consumido tu energía mental durante demasiado tiempo. Este es tu momento. No dentro de una semana cuando tengas menos estrés. No el próximo mes cuando las circunstancias sean más tranquilas. No cuando finalmente tengas todo bajo control. Ahora, con la ansiedad que sientes en este momento, con los patrones mentales que están operando ahora, con la mente que tienes presente, con la resistencia que estás sintiendo en este preciso instante, esa vocecita que te dice, mi ansiedad sí viene de mis circunstancias difíciles, mi situación es diferente, esto no aplicará a mí. Esa voz es exactamente el patrón que necesitas observar. Porque la liberación de la ansiedad comienza cuando dejas de defender los patrones que la generan. Y ese momento es ahora. Primera razón estoica. Intentas controlar lo que nunca estuvo bajo tu control. La ansiedad no viene del futuro incierto. Viene de intentar controlar certeza donde solo existe incertidumbre. Y mientras más intentas controlar lo incontrolable, más ansiedad produces. Epicteto enseñaba algo que es la base de todo el pensamiento estoico sobre la ansiedad. Hay cosas que están bajo nuestro control y cosas que no lo están. Bajo nuestro control están nuestras opiniones, motivaciones, deseos y aversiones. En resumen, todo lo que es nuestra propia acción. No bajo nuestro control están nuestro cuerpo, propiedades, reputación, posición. En resumen, todo lo que no es nuestra propia acción. Lee eso otra vez despacio, porque probablemente gastas 90% de tu energía mental tratando de controlar cosas de la segunda categoría. Intentas controlar lo que otros piensan de ti. Eso genera ansiedad social constante. Intentas controlar si conseguirás ese ascenso. Eso genera ansiedad sobre tu valor. Intentas controlar si tu pareja te amará para siempre. Eso genera ansiedad en la relación. Intentas controlar si tu salud nunca fallará. Eso genera ansiedad sobre cada síntoma. Intentas controlar si el futuro será seguro. Eso genera ansiedad sobre eventos que no han pasado. Y cada uno de esos intentos de control es como intentar detener la lluvia con tus manos. No solo no funciona, te deja exhausto y empapado mientras la lluvia continúa sin importarle tu esfuerzo. Tu ansiedad es el agotamiento de intentar controlar variables que nunca estuvieron bajo tu control. Marco Aurelio lo sabía perfectamente como emperador. Tenía más poder que casi cualquier humano en la historia. Podía decretar leyes, comandar ejércitos, decidir destinos. Y aún así escribió constantemente sobre lo poco que realmente controlaba. Tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Reconoce esto y encontrarás fortaleza. No intenta controlar más eventos externos. No trabaja más duro para que todo salga como quieres. Sino,
Reconoce que no controlas eventos externos, solo controlas tu mente. Y en ese reconocimiento, no en ese esfuerzo de control, encontrarás paz. La razón por la que sufres ansiedad constante es devastadoramente simple. Has clasificado mal que está bajo tu control. Crees que puedes controlar resultados cuando solo puedes controlar acciones. Crees que puedes controlar cómo te perciben cuando solo puedes controlar cómo te comportas. Crees que puedes controlar si tendrás éxito cuando solo puedes controlar tu esfuerzo. Y cada vez que clasificas mal, cada vez que intentas controlar lo incontrolable, tu mente entra en estado de alerta, porque estás pidiéndole que haga algo imposible. Y cuando la mente entra en ese estado de necesito controlar esto pero no puedo, eso es literalmente la definición de ansiedad. Séneca observaba esto en Roma constantemente. Personas con poder masivo consumidas en ansiedad porque intentaban controlar más de lo que el poder permite controlar. Queremos dictarle al destino en lugar de aceptar lo que nos da, y esa lucha contra lo inevitable es la fuente de todo sufrimiento innecesario. Cada vez que piensas, necesito que esto salga de esta forma específica, estás creando ansiedad, porque has tomado algo fuera de tu control y lo has convertido en una necesidad. Y ahora tu bienestar mental depende de algo que no puedes garantizar. Esa es la receta perfecta para ansiedad perpetua. La práctica estoica que corta esta raíz de ansiedad es brutalmente simple, pero requiere honestidad absoluta. Cada vez que sientes ansiedad surgiendo, pregúntate inmediatamente, ¿qué estoy intentando controlar en este momento? No, ¿por qué me siento ansioso? Eso te mantiene en el síntoma, sino, ¿qué estoy intentando controlar? Y luego pregúntate la segunda pregunta crítica. ¿Está realmente bajo mi control o solo quiero que lo esté? La respuesta honesta en 90% de los casos es, no está bajo tu control. Estás intentando controlar el resultado, el comportamiento de otros, el futuro, la percepción, variables complejas con 1000 factores que no controlas. Y cuando reconoces con honestidad, esto no está bajo mi control, algo extraordinario sucede. La ansiedad no tiene dónde agarrarse, porque la ansiedad necesita la ilusión de que podrías controlar si solo te esforzaras más, preocuparas más, planelaras más. Pero cuando reconoces que no está bajo tu control, sin importar cuánto te esfuerces, puedes soltar, no resignación derrotista, sino reconocimiento liberador de realidad. Marco Aurelio practicaba esto específicamente antes de cada decisión importante. Se preguntaba, ¿qué está bajo mi control aquí? La respuesta siempre era más pequeña de lo que su ego quería admitir. Puede controlar su decisión, su preparación, su ejecución. No puede controlar el resultado, la respuesta de otros, las consecuencias impredecibles. Entonces enfocaba 100% de su energía mental en lo que controlaba y 0 energía en lo que no controlaba. Esa práctica no solo eliminaba ansiedad innecesaria, hacía sus acciones más efectivas, porque actuaba desde claridad en lugar de desde ansiedad. Epicteto enseñaba a sus estudiantes un ejercicio específico que todavía funciona perfectamente hoy. Cuando vas a encontrarte con alguien, recuerda que no controlas lo que dirán, cómo reaccionarán o qué pensarán de ti. Solo controlas tu comportamiento. Entonces prepara tu comportamiento y suelta todo lo demás. Imagina vivir así. Vas a una entrevista de trabajo. No controlas si te contratarán. Solo controlas cómo te presentas. Tienes una conversación difícil con tu pareja. No controlas cómo reaccionará. Solo controlas lo que dices y cómo lo dices. Envías ese proyecto importante. No controlas cómo será recibido. Solo controlas la calidad que entregas. En cada situación, la ansiedad desaparece del 90% de las variables. Porque sueltas 90% de las variables que nunca controlaste de todos modos. Y enfocas completamente en el 10% que sí controlas. Eso no solo elimina ansiedad, hace que el 10% bajo tu control sea ejecutado con excelencia.
porque tu mente no está fragmentada entre 1000 preocupaciones sobre lo incontrolable. Está completamente presente en lo único que importa, lo que realmente puedes hacer. La verdad brutal que debes confrontar es que probablemente has gastado años de energía mental tratando de controlar cosas que nunca estuvieron bajo tu control. Y cada momento de ese esfuerzo generó ansiedad. No porque el mundo sea ansioso, sino porque estabas intentando hacer lo imposible. Séneca cerró uno de sus textos sobre ansiedad con una pregunta devastadora. ¿Por qué gastas tu vida preocupándote por cosas que no puedes cambiar mientras ignoras las cosas que sí puedes cambiar? Esa pregunta aplica ahora. ¿Cuánta energía mental gastaste esta semana intentando controlar lo incontrolable? ¿Cuánta ansiedad generaste tratando de garantizar resultados que no dependían de ti? Y mientras tanto, ¿cuánto de lo que sí controlas fue descuidado porque estabas mentalmente ausente preocupándote por lo que no controlas? Al final, la primera razón de tu ansiedad es simple. Intentas controlar lo que nunca estuvo bajo tu control. Y mientras continúes intentándolo, continuarás ansioso. No porque el futuro sea incierto, sino porque estás luchando contra la realidad fundamental de que la mayoría de las cosas están fuera de tu control. Y esa lucha es agotadora, infructuosa y genera ansiedad constante. La alternativa estoica no es rendirse, es enfocar absolutamente todo en lo que sí controlas y soltar completamente lo que no. Ese cambio de enfoque es exactamente lo que transforma ansiedad en acción efectiva. Segunda razón estoica. Vives en el futuro que imaginas en lugar del presente que tienes. Tu ansiedad no viene de lo que está pasando, viene de lo que crees que pasará. Y la diferencia entre esos dos es absoluta. En este momento preciso, mientras escuchas esto, probablemente no hay ninguna emergencia real. No estás en peligro físico inmediato, no hay una crisis sucediendo ahora. Las cosas básicas que necesitas para sobrevivir están presentes, pero tu mente no está aquí. Está 3 días adelante, imaginando la reunión difícil. Está 2 semanas adelante, anticipando la conversación incómoda. Está 6 meses adelante, preocupándose por el futuro financiero. Y mientras tu mente está en esos futuros imaginarios, tu cuerpo reacciona como si esos futuros fueran presentes reales. Tu corazón acelera por una conversación que no has tenido. Tus músculos se tensan por un evento que no ha sucedido. Tu respiración se corta por un problema que todavía no existe. Marco Aurelio escribió algo que expone esta locura perfectamente. Confina tu existencia al presente. Si puedes confinarla al presente, no hay lugar para la ansiedad. No el presente es cómodo y por eso te calma, sino cuando estás verdaderamente en el presente, la ansiedad literalmente no puede existir. Porque la ansiedad requiere proyección al futuro. Requiere que tu mente esté jugando escenarios que no han pasado, anticipando problemas que no existen, preparándose para amenazas que son imaginarias. Sin esa proyección al futuro, sin ese tiempo mental vivido adelante, la ansiedad no tiene combustible. Séneca observaba esto con una precisión devastadora. Sufrimos más frecuentemente en la imaginación que en la realidad. Las personas atormentadas por anticipación de dolor sufren lo que nunca podrán sufrir realmente. Piensa en la última vez que estuviste verdaderamente ansioso. ¿Estaba sucediendo algo terrible en ese momento exacto? Probablemente no. Estabas imaginando algo terrible que podría suceder, y tu mente no distingue entre imaginación vívida y realidad presente. Entonces reaccionaste a la imaginación como si fuera real. Sufriste por algo que no estaba pasando, y si ese algo eventualmente pasó, sufriste 2 veces, una en imaginación y otra en realidad. Si nunca pasó, sufriste completamente por nada. La trampa brutal es que tu mente justifica esta proyección constante al futuro como preparación. Necesito pensar en lo que podría salir mal para estar preparado. Necesito anticipar problemas para poder manejarlos.
Necesito preocuparme por el futuro para estar listo. Pero eso es autoengaño completo. Preparación es acción presente que te hace capaz de manejar futuros posibles. Ansiedad es rumiación presente que solo te hace sufrir futuros imaginarios. La primera es productiva, la segunda es completamente inútil. Epicteto hacía una distinción crítica que la mayoría ignora. Hay diferencia entre planear sabiamente para el futuro y preocuparse ansiosamente sobre el futuro. La primera usa el presente para prepararse, la segunda desperdicia el presente sufriendo. Cuando planeas, estás en el presente tomando acciones que mejoran tu capacidad futura. Cuando te preocupas, estás en el futuro imaginario sufriendo por situaciones que no controlas. La primera te empodera, la segunda te paraliza. Y la mayoría confunde completamente las dos. Creen que están planeando cuando realmente están rumiando. Creen que están preparándose cuando realmente están sufriendo preventivamente. Tu mente ha desarrollado el hábito de vivir perpetuamente adelante. Nunca está realmente aquí. Siempre está en el siguiente momento, la próxima tarea, el futuro escenario. Y ese hábito genera ansiedad constante porque el futuro es inherentemente incierto. No importa cuánto planees, cuánto anticipes, cuánto te preocupes, el futuro permanecerá incierto. Entonces, tu mente sigue generando más escenarios, más contingencias, más preocupaciones, en un intento imposible de hacer certero lo que es fundamentalmente incierto. Marco Aurelio practicaba algo específico para romper este patrón. Cada vez que notaba su mente proyectándose al futuro ansiosamente, se preguntaba, ¿hay algo que necesito hacer ahora sobre esto? Sí. Hacía esa acción inmediatamente y su mente volvía al presente. Si no, reconocía que cualquier preocupación adicional era completamente inútil y conscientemente devolvía su atención al momento presente. Esa práctica simple cortaba la ansiedad en su raíz, porque convertía futuro incierto en presente manejable, o reconocía que no había nada que hacer ahora. Entonces no había razón para estar mentalmente ausente preocupándose. La práctica que transforma esto de concepto a realidad es incómoda porque expone cuánto tiempo pasas mentalmente ausente. Durante un día completo, cada vez que notes ansiedad, pregúntate inmediatamente, ¿estoy en el presente o en un futuro imaginario? La respuesta honesta casi siempre será, futuro imaginario. Tu cuerpo está aquí, pero tu mente está adelante, jugando escenarios que no han pasado. Y luego pregúntate la segunda pregunta crítica. ¿Ese futuro que estoy imaginando está pasando ahora? La respuesta siempre es no. Por definición, no está pasando ahora. Es imaginario. Entonces tienes claridad absoluta. Estás generando ansiedad sobre algo que no existe en este momento. No es que podría existir después, o probablemente pasará. No existe ahora, y ahora es lo único real que tienes. Séneca practicaba escribir específicamente sobre esto. Hoy enfrenté ansiedad sobre X. Me pregunté, ¿está pasando X ahora? No. Entonces mi ansiedad no es sobre realidad presente, sino sobre imaginación futura. Ese reconocimiento no elimina el futuro o la necesidad de prepararse, pero elimina el sufrimiento innecesario de vivir mentalmente en ese futuro. Puedes prepararte en el presente para futuros posibles sin vivir ansiosamente en esos futuros imaginarios. Epicteto enseñaba a sus estudiantes algo radical. Cuando te proyectas al futuro, pregúntate, ¿puedo hacer algo sobre esto ahora? Si sí, hazlo y vuelve al presente. Si no, reconoce que preocuparte es completamente inútil y vuelve al presente. Esa práctica no solo reduce ansiedad, hace tu vida más efectiva porque toda tu energía está en acciones presentes en lugar de en preocupaciones futuras. La verdad brutal es que probablemente has vivido años enteros sin estar verdaderamente presente. Tu cuerpo ha estado aquí, pero tu mente ha estado perpetuamente adelante, anticipando, preocupándose, imaginando problemas.
Y mientras vivías mentalmente en futuros inciertos, el presente real pasaba sin ser vivido. Marco Aurelio resumió esto perfectamente. No te distraigas, no dejes que tu mente vague. Mantente concentrado en lo que está frente a ti ahora. No porque el futuro no importe, sino porque el futuro se maneja desde el presente bien vivido, no desde la ansiedad sobre futuros imaginarios. Al final, la segunda razón de tu ansiedad es clara. Vives perpetuamente en futuros imaginarios en lugar de en el presente real. Y mientras tu mente esté ausente, vivirás ansiosa sobre cosas que no existen mientras pierdes la única vida que sí existe, la que está pasando ahora. Tercera razón estoica. Confundes preferencias con necesidades absolutas. Tu ansiedad se multiplica cada vez que conviertes una preferencia en una necesidad. Y probablemente haces esto docenas de veces al día sin notarlo. Necesito que esta reunión salga bien. Necesito que me ame. Necesito conseguir ese trabajo. Necesito que mis hijos tengan éxito. Cada vez que usas la palabra necesito para algo que en realidad es una preferencia, acabas de crear ansiedad. Porque has tomado algo fuera de tu control total y lo has convertido en requisito para tu bienestar. Epicteto enseñaba algo que suena duro pero es profundamente liberador. No digas de nada, lo perdí, sino lo devolví. ¿Murió tu hijo? Fue devuelto. ¿Perdiste tu propiedad? Fue devuelta. Pero quien me la quitó es malo. ¿Qué te importa por medio de quién el que te lo dio te lo pidió de vuelta? Suena frío. Suena despiadado. Pero mira lo que está diciendo realmente. Cuando tratas algo como una necesidad absoluta, cuando tu bienestar depende completamente de mantenerlo, vives en terror constante de perderlo. Cuando reconoces que todo es temporal, que todo es prestado, que las preferencias son preferencias pero no necesidades, puedes disfrutarlo completamente mientras está y soltarlo sin destrucción cuando se va. La diferencia no es semántica, es la diferencia entre vivir con ansiedad perpetua o vivir con ecuanimidad profunda. Marco Aurelio enfrentaba constantemente esta tentación como emperador. Podría haber tratado su poder, su posición, su familia, su vida misma como necesidades absolutas. Necesito mantener el imperio seguro. Necesito que mis hijos sobrevivan. Necesito que mi legado perdure. Pero escribió específicamente para recordarse la realidad. Todo es efímero, tanto el que recuerda como lo recordado. Todo es opinión. No hay garantías. No conviertas preferencias en necesidades porque causarás tu propio sufrimiento innecesario. La trampa es que la cultura moderna te entrena específicamente para convertir preferencias en necesidades. Necesitas tener éxito. Necesitas ser amado. Necesitas seguridad financiera. Necesitas validación. Y cada una de esas supuestas necesidades genera ansiedad porque ninguna está completamente bajo tu control. Séneca observaba esto en las personas más ricas de Roma. Tenían todo lo que cualquiera podría querer, pero vivían en ansiedad constante porque habían convertido mantener todo eso en necesidad absoluta. El hombre rico no es quien tiene mucho, sino quien necesita poco. No porque tener sea malo, sino porque necesitar genera ansiedad proporcional a la necesidad. Cuando prefieres algo, puedes trabajar por ello sin ansiedad. Si lo consigues, bien. Si no, todavía estás bien. Cuando necesitas algo, cada paso hacia conseguirlo está cargado de ansiedad. Y si no lo consigues, colapsa tu bienestar. La distinción transforma completamente tu experiencia de vida. Epicteto enseñaba a sus estudiantes un ejercicio específico. Cada vez que sientas ansiedad, identifica qué crees que necesitas en esa situación. Luego pregúntate honestamente, ¿es realmente una necesidad o es una preferencia que he inflado artificialmente? La respuesta honesta casi siempre es preferencia inflada. No necesitas que esa persona te ame. Prefieres que te ame.
Sobrevivirás sin su amor. No necesitas ese trabajo. Prefieres ese trabajo. Encontrarás otro si no consigues ese. No necesitas que todo salga perfectamente. Prefieres que salga bien. Manejarás lo imperfecto si sucede. Cada vez que reconoces la diferencia, la ansiedad pierde poder. Porque ya no estás operando desde si no consigo esto, colapso. Estás operando desde prefiero esto, trabajaré por ello y estaré bien independientemente del resultado. Marco Aurelio practicaba esto específicamente antes de cada decisión o evento importante. Se preguntaba, ¿qué resultado prefiero? ¿He convertido esa preferencia en necesidad artificial? Y luego conscientemente se recordaba, prefiero X, haré mi mejor esfuerzo, pero no necesito X para estar bien. Estaré bien con cualquier resultado porque mi bienestar no depende de resultados externos. Esa práctica no lo hacía pasivo o indiferente. Lo hacía más efectivo porque actuaba desde claridad en lugar de desde ansiedad desesperada. Séneca escribió algo brutal sobre esto. El que tiene miedo sufrirá por su miedo. El que no necesita nada no tiene que temer. No, el que tiene todo no tiene que temer. Eso sería falso. Sino, el que no necesita nada. El que ha reconocido que sus preferencias son solo eso, no necesidades absolutas. Esa persona vive sin miedo porque su bienestar no depende de variables externas fuera de su control. La práctica que destruye este patrón de ansiedad es simple pero requiere honestidad brutal. Durante una semana, cada vez que sientas ansiedad, escribe específicamente: estoy ansioso porque creo que necesito. Completa la frase honestamente. Luego pregúntate, ¿es realmente una necesidad para mi supervivencia y bienestar básico o es una preferencia que he inflado? Y finalmente reescríbela. En realidad prefiero, pero no lo necesito. Estaré bien independientemente. Ese ejercicio parece simple, pero expone brutalmente cuántas de tus necesidades son preferencias disfrazadas. Y cada vez que reconoces una preferencia como tal, liberas tu bienestar de depender de conseguirla. Epicteto advertía específicamente contra el lenguaje de necesidad. Cuando dices necesito, has esclavizado tu paz mental a algo externo. Cuando dices prefiero, mantienes tu libertad interna independientemente de lo que suceda externamente. Al final, la tercera razón de tu ansiedad es clara. Has convertido docenas de preferencias en necesidades absolutas. Y ahora tu bienestar mental depende de conseguir cosas que no controlas completamente. Esa dependencia es exactamente lo que genera ansiedad perpetua. La alternativa estoica no es no querer nada. Es querer plenamente, trabajar diligentemente, pero nunca convertir preferencias en necesidades de las que depende tu paz interior. Esa distinción es la diferencia entre vivir ansioso sobre cada resultado y vivir con esfuerzo pleno pero ecuanimidad profunda. Cuarta razón estoica. Tu identidad depende de la aprobación externa. Tu ansiedad social, tu ansiedad sobre tu valor, tu ansiedad sobre si eres suficiente, toda esa ansiedad viene de una fuente específica. Has construido tu identidad sobre la aprobación de otros y ahora vives en terror constante de perder esa aprobación. Porque si tu valor depende de lo que otros piensan de ti, entonces cada interacción es una amenaza potencial a tu identidad. Cada opinión negativa te destruye, cada rechazo te invalida, cada crítica te desmorona. No porque haya algo mal contigo objetivamente, sino porque has puesto tu sentido de quién eres en manos de otras personas. Marco Aurelio enfrentaba esto constantemente como emperador. Millones de personas tenían opiniones sobre él. Algunos lo amaban, otros lo odiaban, muchos lo criticaban. Si hubiera basado su identidad en esas opiniones, habría vivido en ansiedad perpetua. En cambio, escribió algo que debería liberarte completamente. No vale nada la opinión de aquellos que te alaban o te culpan irreflexivamente. Tu valor no está en sus palabras, sino en tus acciones según tus principios.
No ignora todas las opiniones, sino no bases tu identidad en opiniones externas. Tu valor, tu identidad, quién eres, eso se define por tus acciones según tus valores, no por las percepciones cambiantes de otras personas que ni siquiera te conocen completamente. Epicteto enseñaba esto con una claridad brutal. Si quieres mejorar, debes estar contento con ser considerado tonto e ingenuo sobre asuntos externos. No pretendas saber nada, porque si otros piensan que eres alguien importante, desconfía de ti mismo. ¿Por qué? Porque si tu identidad depende de ser considerado importante, vivirás en ansiedad perpetua sobre mantener esa consideración. Necesitarás impresionar constantemente. Necesitarás validación constante. Necesitarás que cada persona te vea como importante. Y esa necesidad te esclaviza completamente a opiniones externas que nunca controlas. Séneca observaba esto en las personas más exitosas de Roma. Tienen todo el éxito externo imaginable, pero viven ansiosos porque su sentido de valor depende de mantener ese éxito en los ojos de otros. Cada decisión está filtrada por ¿qué pensarán?, en lugar de ¿qué es correcto? Cada acción está motivada por impresionar en lugar de por integridad. Cada día están actuando un personaje en lugar de siendo quienes son. Y esa actuación perpetua genera ansiedad constante, porque nunca puedes relajarte. Nunca puedes ser simplemente. Siempre estás performando para la aprobación. La trampa moderna es que la cultura te entrena específicamente para basar tu valor en métricas externas, seguidores en redes sociales, ingresos comparados con otros, título profesional, apariencia física según estándares externos. Cada una de esas métricas pone tu identidad fuera de tu control. Y mientras tu identidad esté fuera de tu control, vivirás ansioso sobre perderla. Marco Aurelio practicaba algo específico para mantener su identidad interna independiente de opiniones externas. Cada noche se preguntaba, ¿actué hoy según mis principios? ¿Fui la persona que elegí ser? No, ¿qué pensaron otros de mí? No, fui admirado. Sino, fui quien decidí ser según mis valores. Sí, el día fue exitoso sin importar qué otros pensaran. Si no, el día fue un fracaso sin importar cuánta aprobación recibiera. Esa práctica mantenía su identidad completamente bajo su control. Epicteto enseñaba a sus estudiantes algo radical. Cuando entres a un cuarto, no te preocupes por lo que otros piensan de ti. Preocúpate por si estás siendo quien has decidido ser. El cambio de enfoque es absoluto. De me aprobarán a ¿estoy actuando con integridad? ¿De pensarán bien de mí? A ¿estoy viviendo según mis valores? El primero genera ansiedad porque no controlas las opiniones de otros. El segundo genera paz porque controlas completamente tus acciones. La práctica que libera tu identidad de depender de aprobación externa es incómoda pero transformadora. Durante 2 semanas, cada vez que sientas ansiedad social o ansiedad sobre tu valor, pregúntate específicamente, ¿estoy ansioso porque no estoy siendo quien quiero ser o porque temo que otros no me aprueben? La respuesta honesta casi siempre es la segunda. No estás ansioso porque fallaste en tus valores. Estás ansioso porque temes la desaprobación. Y luego pregúntate la segunda pregunta crítica. ¿Qué es más importante? ¿Vivir según mis valores o ser aprobado por otros? Si eliges lo primero y lo vives consistentemente, la ansiedad sobre aprobación desaparece. No porque todos te aprueben, sino porque ya no necesitas su aprobación para saber quién eres. Séneca cerró uno de sus textos con una pregunta devastadora. ¿Vivirás tu vida tratando de satisfacer las expectativas cambiantes de 1000 personas diferentes o vivirás según tus propios principios constantes? La primera opción garantiza ansiedad perpetua porque las expectativas son infinitas e imposibles de satisfacer todas. La segunda opción genera paz profunda porque tu valor está completamente bajo tu control. Al final, la cuarta razón de tu ansiedad es clara.
Has puesto tu identidad y tu valor en manos de otros. Y ahora vives en terror constante de perder su aprobación porque crees que perderla significa perderte a ti mismo. Pero eso es falso. Tu identidad no está en sus opiniones, está en tus acciones según tus valores. Y cuando bases tu identidad ahí, en lo que sí controlas, la ansiedad sobre aprobación desaparece completamente. No porque todos te aprueben, sino porque su aprobación dejó de definir quién eres. Quinta razón estoica. Resistes lo que ya está sucediendo. Hay una forma de ansiedad que es completamente autoimpuesta y completamente innecesaria. Es la ansiedad que viene de resistir lo que ya es realidad. Algo ya pasó. Algo ya está sucediendo. Algo ya es verdad. Y tu mente se niega a aceptarlo. No debería haber pasado esto. No puede ser que esto esté sucediendo. No es justo que esto sea así. Y mientras tu mente lucha contra la realidad, tu cuerpo vive en estado de tensión constante. Porque estás en guerra con lo que es, y esa guerra es completamente imposible de ganar. La realidad no cambia porque tú la resistas. Solo permaneces en sufrimiento mientras la resistencia continúa. Marco Aurelio escribió algo que expone esta locura perfectamente. Aceptar lo que sucede y fluir con ello es el camino más corto a la paz. Resistir lo que ya es no cambia nada excepto tu propio sufrimiento. No estaba hablando de resignación pasiva. No estaba diciendo, no hagas nada para cambiar situaciones difíciles. Estaba hablando de algo más profundo, que antes de poder cambiar algo efectivamente, primero debes aceptar que existe. La resistencia mental a lo que ya está sucediendo no es acción productiva, es sufrimiento improductivo. Epicteto enseñaba esto con ejemplos brutalmente prácticos. Si llueve, ¿de qué sirve enojarte porque llueve? La lluvia continuará sin importar tu enojo. Solo has añadido tu enojo al hecho de la lluvia. Suena simple, suena obvio cuando es sobre lluvia. Pero haces exactamente lo mismo con situaciones mucho más importantes. Alguien te rechazó. Ya pasó. Es realidad. Pero pasas días resistiendo mentalmente ese rechazo. No debería haber pasado. No es justo. Tendría que haber sido diferente. Esa resistencia no revierte el rechazo. Solo añade sufrimiento al hecho del rechazo. Perdiste el trabajo. Ya pasó. Es realidad. Pero tu mente lucha contra ello. No debería haber perdido el trabajo. Merecía mantenerlo. Esa resistencia no recupera el trabajo. Solo mantiene tu mente atrapada en una batalla imposible contra lo que ya es verdad. Tu relación terminó. Ya sucedió. Es realidad. Pero resistes aceptarlo. No debería haber terminado. Todavía podría funcionar. No puede ser que se acabó. Esa resistencia no revive la relación. Solo te mantiene en un estado de negación que genera ansiedad constante. Séneca observaba esto en personas que desperdiciaban años enteros resistiendo realidades que no podían cambiar. Gastan más energía lamentándose por lo que pasó que la que necesitarían para adaptarse a lo que es. La resistencia se siente como si estuvieras haciendo algo, como si tu negativa a aceptar significara que todavía tienes control. Pero es exactamente lo opuesto. La resistencia a lo que ya es te mantiene atrapado. La aceptación de lo que es te libera para responder efectivamente. Marco Aurelio practicaba algo específico cuando enfrentaba realidades desagradables. Se preguntaba inmediatamente, ¿esto ya sucedió o está sucediendo? Sí. Entonces se preguntaba la segunda pregunta crítica. ¿Resistir mentalmente esto cambiará el hecho de que ya sucedió? La respuesta siempre era no. Entonces conscientemente elegía aceptación en lugar de resistencia. No, me gusta esto. No, esto está bien. Sino, esto es real, esto ya es. Mi resistencia no lo cambia. Mi aceptación me permite responder desde claridad, en lugar de desde negación.
Esa práctica transformaba instantáneamente su relación con eventos difíciles. De ¿por qué me está pasando esto? A esto está pasando. ¿Cómo respondo sabiamente? La diferencia no es semántica. Es la diferencia entre estar atrapado en ansiedad sobre lo que ya pasó versus estar libre para actuar sobre lo que sigue. Epicteto enseñaba a sus estudiantes algo que suena duro pero es profundamente liberador. No digas, esto no debería haber pasado. Di, esto pasó. Ahora elijo cómo responder. El primer pensamiento te mantiene en guerra con la realidad. El segundo te libera para trabajar con la realidad. La trampa es que la resistencia se disfraza como virtud. Si no resisto esto, significa que lo acepto como correcto. Si no lucho mentalmente contra esto, significa que me rendí. Si no me quejo sobre esto, significa que está bien que pasó. Pero eso es confusión completa. Aceptar que algo es real no es lo mismo que aprobarlo moralmente. Puedes aceptar completamente que algo injusto pasó y desde esa aceptación trabajar para corregir la injusticia. Puedes reconocer completamente que algo terrible está sucediendo y desde ese reconocimiento actuar para mejorarlo. Pero mientras estés en resistencia mental, mientras estés luchando contra el hecho de que ya sucedió, tu energía está atrapada en una batalla interna en lugar de en acción externa efectiva. Séneca escribió algo específico sobre personas que resistían su propio envejecimiento. Gastan toda su energía lamentando que están envejeciendo, como si su resistencia pudiera detener el tiempo. Mientras tanto, los años que les quedan pasan sin ser vividos porque están demasiado ocupados resistiendo el paso del tiempo. Aplica eso a cualquier realidad que estés resistiendo. Tu resistencia no cambia la realidad, solo consume el tiempo y la energía que podrías usar para responder sabiamente a esa realidad. La práctica que destruye este patrón de ansiedad es incómoda porque expone cuánta energía gastas en resistencia inútil. Durante una semana, cada vez que sientas ansiedad o tensión, pregúntate, ¿estoy resistiendo algo que ya es realidad? No, me gusta esta realidad, sino, ¿estoy luchando mentalmente contra algo que ya es verdad? La respuesta honesta frecuentemente es sí. Entonces, pregúntate la segunda pregunta. ¿Mi resistencia cambia esta realidad o solo añade sufrimiento al hecho de que existe? Y finalmente, conscientemente elige. Acepto que esto es real. No me gusta, pero es real. Ahora elijo cómo responder desde claridad en lugar de desde resistencia. Marco Aurelio practicaba esto específicamente con eventos que no podía controlar. Plagas devastadoras, guerras interminables, traiciones de personas cercanas. Podría haber gastado años resistiendo mentalmente. No debería haber plaga. No es justo que haya guerra. Las personas no deberían traicionar. Pero esa resistencia no habría detenido la plaga, terminado la guerra o prevenido la traición. Solo habría añadido su sufrimiento mental al sufrimiento externo. En cambio, practicaba aceptación inmediata de lo que era, no porque le gustara, sino porque la aceptación lo liberaba para actuar efectivamente. Hay plaga. Eso es real. ¿Cómo respondo? Hay guerra. Eso es real. ¿Cómo lidero? Hubo traición. Eso es real. ¿Cómo procedo? La aceptación no era pasividad. Era el prerequisito para acción efectiva. Epicteto advertía específicamente contra confundir aceptación con aprobación. Acepta lo que no puedes cambiar no porque esté bien, sino porque es. Luego trabaja para cambiar lo que sí puedes cambiar desde claridad en lugar de desde resistencia. Al final, la quinta razón de tu ansiedad es clara. Gastas energía masiva resistiendo mentalmente lo que ya es realidad. Y esa resistencia no cambia nada excepto tu nivel de sufrimiento. Mientras sigas luchando contra lo que ya pasó, contra lo que ya es, vivirás en tensión constante. No porque la realidad sea difícil, sino porque estás en guerra con la realidad. La alternativa estoica no es amar todo lo que pasa,
es aceptar lo que es como punto de partida, y desde esa aceptación, actuar sabiamente. Esa práctica transforma ansiedad improductiva en acción efectiva. Sexta razón estoica. Crees que tus pensamientos son realidades. Hay una forma de ansiedad que es completamente autoimpuesta mediante una confusión fundamental. Confundes tus pensamientos con la realidad. Tu mente genera un pensamiento. Probablemente fracasaré en esto. Y tú no lo tratas como un pensamiento. Lo tratas como un hecho. No piensas, mi mente generó el pensamiento de fracaso posible. Piensas, voy a fracasar. Y tu cuerpo reacciona al segundo como si fuera verdad confirmada. La ansiedad no viene de la posibilidad real de fracaso. Viene de tratar el pensamiento de fracaso como si fuera realidad presente. Marco Aurelio escribió algo que debería liberarte completamente. Las cosas que perturbaron tu mente no tienen poder inherente para perturbarte, solo tienen el poder que les das al creerlas. Tus pensamientos no son la realidad, son interpretaciones, proyecciones, narrativas que tu mente genera constantemente. Y la mayoría son completamente incorrectas. Pero cuando crees que tus pensamientos son la realidad, vives esclavizado a cada pensamiento ansioso que tu mente produce. Y tu mente produce docenas de pensamientos ansiosos cada hora. No soy suficientemente bueno. Probablemente me rechazarán. Algo malo va a pasar. No puedo manejar esto. Todo saldrá mal. Si tratas cada uno de esos pensamientos como verdad, vivirás en ansiedad perpetua, porque tu mente tiene un sesgo negativo evolutivo. Está diseñada para anticipar problemas porque eso mantuvo a tus ancestros vivos. Pero ahora vives en un mundo donde la mayoría de las amenazas que tu mente genera son imaginarias. Y si crees cada pensamiento ansioso que tu mente produce, vivirás aterrorizado por amenazas que no existen. Epicteto enseñaba algo radical sobre la relación con tus propios pensamientos. Cuando aparece una impresión perturbadora, di inmediatamente, eres solo una impresión y no necesariamente lo que parece ser. Luego examínala según tus principios. No, este pensamiento es verdad y debo actuar según él. Sino, este es un pensamiento. Puede ser verdad o puede ser falso. Necesito examinarlo antes de creerlo. Esa distinción simple transforma completamente tu relación con la ansiedad. Porque la mayoría de tus pensamientos ansiosos, cuando los examinas honestamente, se revelan como especulación sin evidencia. Probablemente fracasaré se revela como, mi mente está anticipando un posible resultado negativo de muchos posibles resultados. No puedo manejar esto se revela como, mi mente está subestimando mi capacidad basándose en miedo, no en evidencia real de mi historial. Todo saldrá mal se revela como, mi mente está catastrofizando, proyectando el peor escenario posible de infinitos escenarios posibles. Cuando ves tus pensamientos ansiosos como lo que son, generaciones automáticas de tu mente, no verdades absolutas, pierden su poder sobre ti. Séneca observaba esto constantemente. Personas completamente controladas por pensamientos que nunca cuestionaban. Sufren porque creen cada pensamiento que su mente genera. No se dan cuenta de que la mente miente constantemente, especialmente cuando está ansiosa. Tu mente en estado ansioso es el narrador menos confiable posible. Exagera peligros, minimiza recursos, catastrofiza posibilidades, ignora evidencia positiva, amplifica evidencia negativa. Y si crees todo lo que esa mente ansiosa te dice, vivirás en un mundo de terror imaginario. Marco Aurelio practicaba algo específico cuando pensamientos ansiosos surgían. No los suprimía, no los combatía, los observaba y los cuestionaba. Este es un pensamiento. ¿Es verdad? ¿Tengo evidencia real de que esto es verdad o solo es especulación ansiosa? Este pensamiento dice que fracasaré. ¿He fracasado siempre en situaciones similares o es mi mente generalizando desde casos selectivos? Este pensamiento dice que no puedo manejar esto.
¿Qué evidencia real tengo? ¿He manejado cosas difíciles antes? ¿Por qué este sería diferente? Ese cuestionamiento no era combatir el pensamiento. Era simplemente no creerlo automáticamente. Y cuando no crees automáticamente cada pensamiento ansioso, descubres que la mayoría son falsos. La práctica que transforma tu relación con pensamientos ansiosos es simple pero requiere vigilancia constante. Durante 2 semanas, cada vez que notes un pensamiento ansioso, haz 3 cosas. Primero, identifícalo como pensamiento, no como realidad. Di literalmente, mi mente está generando el pensamiento de que X. No X es verdad, sino mi mente está pensando X. Esa distinción crea distancia crítica entre tú y el pensamiento. Segundo, cuestiona su validez. ¿Tengo evidencia real de que este pensamiento es verdad o es especulación ansiosa? No necesitas probar que es falso. Solo necesitas reconocer si no tienes evidencia de que sea verdad. Tercero, genera una interpretación alternativa basada en evidencia. Si el pensamiento es fracasaré, la alternativa es no sé el resultado. He tenido éxito en situaciones similares antes. El fracaso es posible, pero no es certeza. Si el pensamiento es no puedo manejar esto, la alternativa es esto es difícil. He manejado cosas difíciles antes. No tengo evidencia de que esta vez sea diferente. Epicteto enseñaba específicamente: cuando un pensamiento perturbador aparece, no lo aceptes inmediatamente. Examínalo, cuestiónalo, y solo entonces decide si merece influir en tu estado mental. Esa práctica no elimina pensamientos ansiosos. Tu mente seguirá generándolos porque así está diseñada, pero transforma completamente tu relación con ellos. De mis pensamientos controlan mi estado emocional. Observo mis pensamientos y elijo cuáles creer basándome en evidencia. Séneca cerró uno de sus textos con una advertencia crítica. La mayoría de las personas sufre en sus mentes mucho más de lo que sufre en la realidad. Creen cada pensamiento ansioso que aparece sin cuestionar si es verdad. Y ese sufrimiento imaginario es completamente innecesario, porque cuando examinas honestamente tus pensamientos ansiosos, descubres que la mayoría son especulación sin fundamento. Al final, la sexta razón de tu ansiedad es clara. Tratas tus pensamientos como si fueran realidad, y como tu mente genera docenas de pensamientos ansiosos cada hora, vives en terror constante por amenazas que solo existen en tu mente. La alternativa estoica no es suprimir pensamientos, es observarlos, cuestionarlos y solo creer aquellos que tienen evidencia real. Esa práctica transforma pensamientos de amos que te controlan a eventos mentales que observas sin creer automáticamente, y esa transformación elimina la mayoría de tu ansiedad en su raíz. Séptima razón estoica. Has construido expectativas que la realidad no puede cumplir. Hay una forma de ansiedad que es completamente autoimpuesta mediante expectativas infladas. Esperas que la vida sea justa. Esperas que las personas actúen razonablemente. Esperas que el esfuerzo garantice resultados. Esperas que el mundo opere según tus preferencias. Y cuando la realidad inevitablemente viola esas expectativas, generas ansiedad masiva. No porque la realidad sea problemática, sino porque tus expectativas eran irreales desde el inicio. Marco Aurelio escribió algo brutalmente honesto sobre esto. Cuando te levantas por la mañana, recuerda que encontrarás personas difíciles, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y antisociales. No te sorprendas cuando aparezcan. De hecho, espéralas. No estaba siendo pesimista, estaba siendo realista. Las personas son imperfectas, la vida es injusta, el mundo no opera según tus preferencias. Y cuando esperas eso en lugar de lo opuesto, no te golpea con sorpresa ansiosa cuando sucede. Epicteto enseñaba algo similar pero más directo. No esperes que los eventos sucedan como deseas. En cambio, desea que sucedan como suceden y estarás bien. Suena como resignación,
pero es exactamente lo opuesto. Es reconocer que tus expectativas sobre cómo debería ser la vida generan el 90% de tu sufrimiento. Porque la vida nunca será como debería según tus expectativas. Será como es. Y si tu bienestar depende de que la vida cumpla tus expectativas, vivirás perpetuamente decepcionado y ansioso. La ansiedad viene de la brecha entre expectativa y realidad. Cuando esperas que algo será de cierta forma y resulta ser diferente, esa brecha genera ansiedad, frustración, decepción. Y mientras más grande la brecha, más grande la ansiedad. Séneca observaba esto en personas que construían expectativas masivas. Esperan que su negocio siempre crezca. Esperan que su salud nunca falle. Esperan que sus relaciones siempre sean armoniosas. Y cuando cualquiera de esas expectativas se viola, colapsan en ansiedad porque la realidad no cumplió su fantasía. La trampa es que la cultura moderna te entrena a construir expectativas infladas. Mereces ser feliz todo el tiempo. Mereces que las cosas salgan como quieres. Mereces que la vida sea fácil. Cada una de esas expectativas garantiza ansiedad cuando la realidad no las cumple. Y la realidad nunca las cumplirá, porque la vida incluye sufrimiento, dificultad, injusticia y eventos fuera de tu control. Marco Aurelio practicaba algo específico para mantener expectativas realistas. Antes de cualquier evento importante, se preguntaba, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Podría manejar eso? No catastrofización ansiosa, sino preparación mental realista. Si el peor escenario posible era manejable, entonces cualquier resultado sería manejable. Y esa preparación mental eliminaba la ansiedad de expectativas rígidas sobre cómo debe resultar. Epicteto enseñaba a sus estudiantes un ejercicio similar. Antes de ir a cualquier parte, visualiza que encontrarás obstáculos, personas difíciles, situaciones imperfectas, no como pesimismo, sino como preparación realista. Cuando visualizas que las cosas no serán perfectas y luego no son perfectas, no hay sorpresa ansiosa. Esperabas imperfección. Llegó imperfección. Tu expectativa fue cumplida. Pero cuando esperas perfección y llega imperfección, la brecha genera ansiedad masiva. La práctica que destruye este patrón de ansiedad es incómoda porque expone cuántas expectativas irreales has construido. Durante una semana, cada vez que sientas ansiedad, frustración o decepción, pregúntate, ¿qué expectativa tenía que no fue cumplida? Sé específico, no esperaba que las cosas salieran bien, sino esperaba que esa persona actuara de cierta forma, o esperaba que ese evento resultara exactamente como planeé, o esperaba que la vida fuera justa en esta situación. Luego pregúntate la segunda pregunta crítica. ¿Era esa expectativa realista basándome en cómo funciona realmente el mundo? La respuesta honesta frecuentemente es no. Esperabas control total sobre variables que no controlas. Esperabas que las personas siempre actuaran razonablemente cuando las personas frecuentemente actúan irracionalmente. Esperabas que el mundo fuera justo cuando el mundo es frecuentemente injusto. Cada una de esas expectativas irreales garantizaba ansiedad cuando la realidad las violaba. Séneca practicaba algo adicional, visualización negativa específica. Antes de cualquier evento importante, visualizaba vívidamente que las cosas saldrían mal, no como masoquismo, sino como preparación. ¿Qué pasa si pierdo toda mi riqueza? Sobreviviré. He vivido con menos antes. ¿Qué pasa si esta relación termina? Estaré triste, pero me recuperaré. He sobrevivido pérdidas antes. ¿Qué pasa si este proyecto fracasa? Aprenderé y comenzaré otro. Esa visualización no generaba ansiedad, la prevenía, porque eliminaba expectativas rígidas de que las cosas deben salir perfectamente. Y cuando reconoces que podrías manejar incluso el peor escenario, dejas de vivir ansioso sobre proteger el mejor escenario. Marco Aurelio resumió esto perfectamente. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos,
pero también depende de la razonabilidad de tus expectativas. Pensamientos de calidad con expectativas irreales todavía generan sufrimiento, porque la realidad constantemente violará expectativas irreales sin importar cuán bien pienses. Al final, la séptima razón de tu ansiedad es clara. Has construido expectativas sobre cómo debería ser la vida que la vida nunca cumplirá. Y cada vez que la realidad viola esas expectativas, generas ansiedad por la brecha entre lo que esperabas y lo que es. La alternativa estoica no es no tener expectativas, es tener expectativas realistas basadas en cómo funciona realmente el mundo, no en cómo prefieres que funcione. Esa práctica transforma expectativas de fuentes de ansiedad constante a preparación realista que te hace capaz de manejar cualquier resultado. Octava razón estoica. No distingues entre miedo real y miedo imaginario. Tu mente genera miedo constantemente. Pero hay dos tipos de miedo completamente diferentes, y confundirlos genera ansiedad masiva innecesaria. Miedo real. Hay una amenaza presente y específica que requiere acción inmediata. Un coche viene hacia ti, un perro agresivo te ataca, un edificio se incendia. Ese miedo es útil. Te activa para responder a peligro presente. Miedo imaginario. Tu mente proyecta amenazas futuras posibles que no existen ahora. ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si me rechaza? ¿Qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si algo terrible pasa? Ese miedo es completamente inútil. No hay amenaza presente, solo hay especulación ansiosa sobre futuros posibles, y tu cuerpo no distingue entre los dos. Cuando tu mente genera miedo imaginario sobre perder tu trabajo, tu cuerpo reacciona como si estuvieras en peligro inmediato. Tu corazón acelera, tu respiración se corta, tu sistema nervioso entra en modo de emergencia. Todo para una amenaza que solo existe en tu imaginación. Marco Aurelio escribió algo que expone esta confusión perfectamente. Pregúntate en cada momento, ¿hay peligro presente aquí y ahora? Casi siempre la respuesta es no. Solo hay imaginación de peligro futuro, y esa imaginación no merece el mismo tratamiento que peligro real. No ignora el futuro, sino distingue entre preparación útil para el futuro y sufrimiento inútil sobre el futuro. Cuando hay peligro presente, actúa inmediatamente. Ese es el propósito del miedo real. Cuando solo hay imaginación de peligro futuro, reconócelo como tal. No merece activar tu sistema de emergencia. Epicteto enseñaba algo específico sobre esta distinción. La mayoría del miedo que sientes no es sobre lo que está pasando, sino sobre lo que temes que pasará. Y el 99% de lo que temes que pasará nunca sucede. Piensa en el último mes. ¿Cuántos miedos tuviste sobre cosas que podrían pasar? Ahora cuenta cuántas de esas cosas realmente pasaron. La proporción probablemente es devastadora. Temiste 100 cosas. Pasaron 5. Las otras 95 fueron sufrimiento completamente innecesario por amenazas imaginarias. Séneca observaba esto con una precisión brutal. Sufres más en la imaginación que en la realidad, y cuando finalmente llega lo que temías, descubres que es manejable, pero ya sufriste 1000 veces anticipándolo. Esa es la tragedia del miedo imaginario. No solo te hace sufrir por cosas que nunca pasan. Cuando algo difícil realmente pasa, descubres que puedes manejarlo, pero ya gastaste meses o años sufriendo por anticipación. Entonces sufriste preventivamente sin beneficio alguno. La trampa es que el miedo imaginario se justifica como preparación responsable. Necesito pensar en lo que podría salir mal para estar preparado. Pero pensar ansiosamente sobre qué podría salir mal no es preparación. Es rumiación. Preparación es acción presente. Desarrollar habilidades, crear planes de contingencia, construir recursos. Rumiación es sufrimiento presente sobre futuros imaginarios sin tomar acción alguna. Marco Aurelio practicaba una pregunta específica cada vez que sentía miedo surgiendo.
¿Hay peligro presente que requiere acción inmediata? Sí. Actuaba inmediatamente. El miedo cumplía su función. Si no, reconocía que el miedo era imaginario y no merecía activar su sistema de emergencia. Mi mente está generando escenarios futuros negativos. No hay amenaza presente. Puedo planear sabiamente sin sufrir ansiosamente. Esa distinción simple transformaba miedo paralizante en claridad accionable. Epicteto enseñaba a sus estudiantes un ejercicio brutal pero efectivo. Cuando sientas miedo, pregúntate, ¿está pasando esto ahora? Si no, es imaginario. Trátalo como tal. No podría pasar, no probablemente pasará, sino, ¿está pasando ahora? Si no está pasando ahora, es imaginación. Y la imaginación no merece la misma respuesta que realidad presente. La práctica que destruye este patrón de ansiedad es simple pero requiere vigilancia constante. Durante 2 semanas, cada vez que sientas miedo o ansiedad, pregúntate inmediatamente, ¿hay una amenaza presente aquí y ahora que requiere acción inmediata? Sé brutalmente honesto. No podría haber amenaza después. Si no, ¿hay amenaza ahora? Si sí, actúa inmediatamente. Ese es el propósito del miedo. Si no, reconoce en voz alta. Este es miedo imaginario. Mi mente está proyectando amenazas futuras posibles. No hay peligro presente. Ese reconocimiento no elimina el miedo instantáneamente, pero crea distancia crítica entre tú y el miedo. Ya no eres alguien en peligro. Eres alguien cuya mente está generando pensamientos de peligro posible. La diferencia es absoluta. Séneca practicaba algo adicional. Cuando identificaba miedo imaginario, inmediatamente se preguntaba, ¿qué acción presente puedo tomar que realmente me prepare para este futuro posible? No, ¿cómo puedo preocuparme más efectivamente? Sino, ¿qué acción real puedo tomar ahora? Frecuentemente descubría que ya había hecho todo lo que podía hacer. Entonces la preocupación adicional era completamente inútil. Otras veces, identificaba una acción específica. Entonces, la hacía inmediatamente, y el miedo desaparecía porque había actuado. Pero nunca permitía que miedo imaginario persistiera sin convertirse en preparación real o ser descartado como inútil. Marco Aurelio resumió esto perfectamente. Si el problema es solucionable, ¿para qué preocuparse? Resuélvelo. Si el problema no es solucionable, ¿para qué preocuparse? No cambiará nada. En ambos casos, la preocupación ansiosa es inútil. O hay acción que tomar, entonces tómala. O no hay acción que tomar, entonces suéltala. Pero nunca permanezcas en el estado intermedio de sufrimiento sin acción, que es exactamente lo que el miedo imaginario genera. Al final, la octava razón de tu ansiedad es clara. No distingues entre miedo real que señala peligro presente y miedo imaginario que solo proyecta peligros posibles. Y tratas ambos como si merecieran la misma respuesta de emergencia. Entonces vives en estado de emergencia constante por amenazas que solo existen en tu imaginación. La alternativa estoica no es eliminar todo miedo. Es responder al miedo real con acción inmediata y reconocer el miedo imaginario como lo que es, especulación ansiosa que no merece activar tu sistema de emergencia. Esa distinción transforma ansiedad constante en preparación efectiva. Novena razón estoica. Acumulas decisiones sin tomar en lugar de actuar. Hay una forma de ansiedad que es completamente autoimpuesta mediante procrastinación de decisiones. Tienes una decisión que tomar, una conversación que tener, una acción que realizar, pero la pospones. Lo haré después, cuando esté más listo, cuando el momento sea mejor. Y mientras la decisión permanece sin tomar, tu mente la rumiación constantemente. ¿Qué debería hacer? ¿Cuál es la opción correcta? ¿Qué pasa si me equivoco? Esa rumiación genera ansiedad masiva porque tu mente está procesando la decisión sin llegar a conclusión. Es como tener 100 pestañas abiertas en tu navegador mental. Cada una consume recursos,
todas juntas, te agotan completamente. Marco Aurelio escribió algo que expone esta locura perfectamente. Actúa según tu mejor juicio y no te atormentes por la decisión. La mayoría del sufrimiento viene de la indecisión prolongada, no de las consecuencias de decidir. No todas tus decisiones serán perfectas, sino decidir y actuar genera menos sufrimiento que posponer indefinidamente. Porque cuando decides y actúas, la rumiación se detiene. Has cerrado esa pestaña mental. Cuando pospones decidir, la rumiación continúa indefinidamente, y esa rumiación genera ansiedad constante. Epicteto enseñaba algo específico sobre decisiones. Usa tu mejor juicio, decide, actúa. Si resulta que te equivocaste, ajusta. Pero nunca permanezcas en indecisión, porque la indecisión es sufrimiento garantizado. La trampa es que la indecisión se justifica como ser cuidadoso. No puedo decidir todavía. Necesito más información. Necesito estar más seguro. Necesito que las circunstancias sean más claras. Pero esa es procrastinación disfrazada de prudencia, porque nunca tendrás información completa, nunca estarás completamente seguro. Las circunstancias nunca serán perfectamente claras. Entonces, si esperas esas condiciones, esperarás indefinidamente. Mientras la ansiedad de la decisión sin tomar consume tu energía mental. Séneca observaba esto en personas paralizadas por decisiones que posponían durante años. Gastan más energía mental agonizando sobre la decisión que la que necesitarían para recuperarse de una decisión incorrecta. Si decides equivocadamente, puedes ajustar. El costo es temporal. Si no decides y permaneces en indecisión, pagas el costo de ansiedad diariamente sin progreso alguno. Marco Aurelio practicaba algo específico con decisiones difíciles. Se daba un plazo fijo. Decidiré sobre esto antes del fin de esta semana. Luego recopilaba información durante ese tiempo, consultaba su juicio, consideraba opciones, y cuando llegaba el plazo, decidía según su mejor juicio en ese momento, incluso si no tenía certeza completa, porque reconocía que la certeza completa nunca llegaría y que la indecisión prolongada era más costosa que una decisión potencialmente imperfecta. Epicteto enseñaba a sus estudiantes algo brutal. La perfección en la decisión es imposible, la indecisión prolongada es intolerable. Entonces decide imperfectamente en lugar de no decidir perfectamente. No decide sin pensar, sino piensa, decide, actúa, sin esperar certeza imposible. La ansiedad que sientes no viene de las decisiones difíciles que enfrentas. Viene de las decisiones que has acumulado sin tomar. Cada decisión pospuesta es una pestaña abierta en tu mente que consume recursos constantemente. Y mientras más decisiones acumules sin tomar, más abrumado te sientes. No porque las decisiones sean más difíciles, sino porque estás procesando demasiadas simultáneamente. La práctica que destruye este patrón de ansiedad es incómoda porque expone cuántas decisiones has estado posponiendo. Hoy, haz una lista de todas las decisiones que has estado posponiendo. No justificaciones de por qué no has decidido. Solo la lista de decisiones pendientes. Conversaciones que necesitas tener, cambios que necesitas hacer, acciones que necesitas tomar, compromisos que necesitas establecer o terminar. Luego, para cada una, pregúntate honestamente: ¿tengo suficiente información para decidir según mi mejor juicio actual? La respuesta honesta casi siempre es sí. No tienes información completa, pero tienes suficiente para ejercer juicio razonable. Entonces establece un plazo específico. Decidiré sobre esto antes de X fecha. Y cuando llegue esa fecha, decide según tu mejor juicio en ese momento. No esperes sentirte listo. No esperes certeza completa. No esperes que la decisión sea obvia. Simplemente decide según lo que sabes ahora, reconociendo que podrías estar equivocado y que si lo estás, ajustarás.
Séneca practicaba algo adicional. Después de decidir, conscientemente soltaba la decisión. Decidí según mi mejor juicio. Ahora actuaré según esa decisión sin atormentarme preguntándome si fue correcta. Esa práctica cerraba completamente la pestaña mental. La decisión estaba tomada. La acción estaba en progreso. No había beneficio en seguir rumiando. Marco Aurelio resumió esto perfectamente. Haz cada acto de tu vida como si fuera el último. Deja ir las pasiones. Deja de dejar que las emociones gobiernen lo que obedece a razón. Deja de hipocresía. Deja de autocompasión. Deja de quejarte de tu destino. Y podría añadir, deja de posponer decisiones que sabes que necesitas tomar. Porque cada decisión pospuesta es una fuente de ansiedad que consumes diariamente sin beneficio alguno. Al final, la novena razón de tu ansiedad es clara. Acumulas decisiones sin tomar mientras tu mente las rumiación constantemente. Y esa rumiación sin resolución genera ansiedad masiva porque estás procesando todo simultáneamente sin cerrar nada. La alternativa estoica no es decidir impulsivamente. Es pensar razonablemente, decidir según tu mejor juicio, actuar y ajustar si es necesario. Esa práctica transforma decisiones de fuentes perpetuas de ansiedad a acciones que cierras y sigues adelante. 10ª razón estoica. Luchas contra tu naturaleza mortal e imperfecta. Hay una forma final de ansiedad que es la más profunda y la más universal. Es la ansiedad que viene de resistir lo que eres fundamentalmente, un ser humano mortal e imperfecto. Tienes miedo de cometer errores. Tienes miedo de no ser suficientemente bueno. Tienes miedo de envejecer. Tienes miedo de enfermarte. Tienes miedo de morir. Y todos esos miedos vienen de resistir tu naturaleza básica. Eres imperfecto. Cometerás errores. Envejecerás. Te enfermarás eventualmente. Morirás. Esas no son posibilidades, son certezas. Y mientras luches contra esas certezas, mientras resistas tu naturaleza mortal e imperfecta, vivirás en ansiedad existencial constante. Marco Aurelio escribió algo que debería confrontarte brutalmente. Eres un alma cargando un cadáver. Recuérdalo y no tendrás miedo de nada. No era morbosidad. Era la verdad fundamental que la mayoría evita. Tu cuerpo está muriendo desde el momento que naces. Cada día estás más cerca del final. La imperfección es tu estado natural, no una aberración. Y cuando aceptas eso completamente, cuando dejas de luchar contra tu naturaleza mortal e imperfecta, una paz profunda se vuelve posible. No porque la muerte sea agradable, sino porque ya no estás en guerra con lo inevitable. Epicteto, quien vivió como esclavo enfrentando su mortalidad constantemente, enseñaba algo liberador. No temas a la muerte. Teme a la vida no vivida por miedo a la muerte. La mayoría no teme a la muerte directamente. Teme a todo lo que la muerte representa. Pérdida de control, fin de la existencia, evidencia final de imperfección. Y ese miedo contamina toda su vida. No arriesgan porque podrían fracasar y el fracaso prueba imperfección. No intentan porque podrían ser rechazados y el rechazo prueba insuficiencia. No viven completamente porque vivir completamente requiere aceptar que todo es temporal, incluyendo ellos mismos. Entonces viven vidas diminutas, controladas, ansiosas. Todo en un intento imposible de negar su mortalidad e imperfección. Séneca observaba esto en las personas más poderosas de Roma. Tienen todo el poder imaginable, pero viven aterrorizadas porque su poder no puede detener el envejecimiento, prevenir la enfermedad o evitar la muerte. Entonces acumulan más poder en un intento fútil de controlar lo incontrolable, su naturaleza mortal. Y ese intento genera ansiedad masiva porque es una batalla que inevitablemente perderán. Marco Aurelio practicaba algo específico que la mayoría evitaría: meditación diaria sobre su mortalidad. No como morbosidad, como reconocimiento de realidad.
Moriré. Tal vez hoy, tal vez en 50 años, pero definitivamente moriré. Mi cuerpo fallará, mi existencia terminará. Eso es certeza absoluta. Ese reconocimiento no generaba ansiedad, la eliminaba, porque dejaba de resistir lo inevitable, y en esa aceptación encontraba libertad para vivir completamente. Si voy a morir de todos modos, ¿qué me detiene de vivir según mis valores hoy? ¿A qué le temo si el peor resultado, muerte, es inevitable sin importar qué haga? Epicteto enseñaba a sus estudiantes algo similar sobre la imperfección. Eres humano. Los humanos cometen errores. Si esperas no cometer errores, esperas ser algo que no eres. Y esa expectativa imposible genera sufrimiento perpetuo. La alternativa no es aceptar mediocridad. Es aceptar que darás tu mejor esfuerzo imperfecto, y que eso es exactamente lo que debes hacer como humano imperfecto. No perfección imposible, sino excelencia humana dentro de limitaciones humanas. La práctica que destruye este patrón final de ansiedad es la más difícil, pero la más liberadora. Durante un mes, dedica 5 minutos cada mañana a reconocer explícitamente: soy mortal, moriré. No sé cuándo, pero sé que sucederá. Mi cuerpo es temporal, mi existencia es limitada. Eso es realidad innegable. Luego pregúntate: si acepto completamente mi mortalidad, ¿qué miedo actual pierde su poder? El miedo al fracaso pierde poder porque todo es temporal de todos modos. El miedo al rechazo pierde poder porque la aprobación externa es irrelevante cuando tu tiempo es limitado. El miedo a cometer errores pierde poder porque la imperfección es tu naturaleza, no una falla. Séneca practicaba visualizar específicamente su propia muerte. Imagino mi último día, mis últimas horas, mi último respiro, y me pregunto: ¿cómo quiero haber vivido los días previos a ese momento? Esa visualización no generaba miedo, generaba claridad. Claridad sobre qué importaba realmente. Claridad sobre qué era ruido distractivo. Claridad sobre cómo vivir cada día como si contara, porque cuenta. Marco Aurelio también practicaba reconocer su imperfección explícitamente. Soy imperfecto, cometo errores. Mi juicio es limitado, mi conocimiento es incompleto. Eso no es excusa para no intentar. Es reconocimiento de que intentaré imperfectamente y eso está bien. Ese reconocimiento lo liberaba de la parálisis del perfeccionismo. Ya no necesitaba ser perfecto para actuar. Podía actuar imperfectamente, que es la única forma en que los humanos pueden actuar. Al final, la 10ª razón de tu ansiedad es la más profunda. Luchas contra tu naturaleza mortal e imperfecta. Resistes lo que eres fundamentalmente, y esa resistencia genera ansiedad existencial que contamina toda tu vida. La alternativa estoica no es resignación derrotista, es aceptación radical de tu naturaleza, mortal, imperfecta, limitada, temporal. Y desde esa aceptación, libertad completa para vivir según tus valores sin miedo, porque ya aceptaste el peor resultado posible. Séneca cerró uno de sus últimos textos con algo que resume todo esto. Comienza a vivir inmediatamente. Cada día pospuesto es un día perdido para siempre. Y todo se nos escapa porque posponemos vivir hasta estar listos. Pero nunca estaremos listos para vivir completamente hasta que aceptemos que moriremos inevitablemente. Esa aceptación no es el final de la vida significativa. Es el comienzo de la única vida realmente libre. El despertar, cuando finalmente comprendes que generas tu propia ansiedad. Has llegado al final de estas 10 razones. Pero si piensas que el final de estas palabras significa que has terminado, no has comprendido nada. Estas razones no son información para consumir y olvidar cuando te sientas ansioso mañana.
son espejos que reflejan con precisión devastadora cómo produces tu propia ansiedad mediante patrones mentales específicos. Y si has sido honesto mientras escuchabas, probablemente has visto patrones que duelen reconocer. Has visto cuánta energía gastas intentando controlar lo incontrolable. Has visto cuánto tiempo vives en futuros imaginarios mientras el presente pasa sin ser vivido. Has visto cómo conviertes preferencias en necesidades absolutas. Has visto cómo tu identidad depende de aprobación que no controlas. Has visto cómo resistes realidades que no cambian por tu resistencia. Has visto cómo crees cada pensamiento ansioso sin cuestionarlo. Has visto cómo tus expectativas irreales chocan constantemente con la realidad. Has visto cómo confundes miedo real con miedo imaginario. Has visto cómo acumulas decisiones sin tomar mientras rumias constantemente. Has visto cómo luchas contra tu naturaleza mortal e imperfecta. Marco Aurelio escribió algo que resume este momento perfectamente. La mente adapta y convierte en su propio propósito el obstáculo a la acción. El impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Todo lo que estas razones han expuesto sobre cómo generas tu ansiedad, cada patrón mental, cada hábito destructivo, cada forma de pensar que produce sufrimiento, no es evidencia de que estás roto. Es exactamente el material con el que construyes libertad de la ansiedad. Pero solo si dejas de huir de lo que viste y comienzas a cambiar los patrones. Hay un momento en la vida de cada persona donde debe tomar una decisión definitiva sobre su ansiedad, no una decisión temporal que haces cuando te sientes inspirado y olvidas cuando la ansiedad regresa. Una decisión permanente que redefine completamente cómo te relacionas con tu mente. Esa decisión es: dejo de creer que mi ansiedad viene de circunstancias externas. Reconozco que la genero mediante patrones mentales específicos que puedo cambiar. No permitiré que mi mente opere sin supervisión. No creeré automáticamente cada pensamiento ansioso que genera. No resistiré realidades que no puedo cambiar. No convertiré preferencias en necesidades. No viviré en futuros imaginarios ignorando el presente real. Tomaré control absoluto sobre lo único que puedo controlar. ¿Cómo procesa mi mente la realidad? Epicteto enseñaba que hay solo dos tipos de personas en relación a la ansiedad: aquellas controladas por sus pensamientos y aquellas que observan sus pensamientos. Las primeras creen todo lo que su mente genera, las segundas cuestionan lo que su mente genera. Las primeras viven como víctimas de sus mentes ansiosas, las segundas viven como observadores de procesos mentales que pueden cambiar. La diferencia no es tener una mente diferente, es relacionarse con tu mente de forma diferente. La transformación que estas razones pueden generar no es mágica ni instantánea. No escucharás esto, y mañana tu ansiedad habrá desaparecido completamente. Pero puedes comenzar un proceso hoy que, sostenido durante meses, te convertirá en una persona completamente diferente en tu relación con la ansiedad. Una persona que no cree automáticamente cada pensamiento ansioso. Una persona que distingue entre lo que controla y lo que no controla. Una persona que vive en el presente en lugar de en futuros imaginarios. Una persona que acepta realidad en lugar de resistirla inútilmente. Ese proceso comienza con una decisión única. Hoy, ahora, elijo observar cómo genero mi ansiedad en lugar de seguir creyendo que me viene de afuera. Séneca practicaba revisar su mente con una pregunta devastadoramente simple. ¿Estoy ansioso por algo que está pasando ahora o por algo que estoy imaginando? La respuesta honesta casi siempre era imaginación, y esa respuesta revelaba que su ansiedad era autoimpuesta, no causada externamente. Esa revelación no la hacía desaparecer instantáneamente, pero creaba la posibilidad de cambio. Porque si la generas tú, puedes dejar de generarla. Marco Aurelio se recordaba específicamente sobre la ansiedad. Es el poder de la mente reconocer qué genera ansiedad y dejar de generarla. El poder no es suprimir ansiedad, es ver con claridad cómo la produces mediante patrones mentales específicos.
Y cuando ves con claridad, puedes cambiar los patrones. Antes de cerrar completamente, necesitas hacer algo más que escuchar pasivamente. Necesitas declarar un compromiso específico que va más allá de este momento de claridad. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe exactamente esto. Mi ansiedad no viene de afuera. Desde hoy, observo cómo la genero desde dentro. Esa declaración pública es tu línea en la arena. Es el momento donde dejas de ser víctima de tu ansiedad y te conviertes en observador de los procesos mentales que la generan. Hazlo ahora. Pausa. Ve a los comentarios. Escribe. Mi ansiedad no viene de afuera. Desde hoy, observo cómo la genero desde dentro. Los estoicos comprendían que declarar tu intención públicamente multiplica dramáticamente tu capacidad de cumplirla, porque crea responsabilidad que el pensamiento privado nunca genera. Epicteto enseñaba que el cambio en la ansiedad no es filosofía abstracta, es práctica concreta aplicada diariamente. Mañana, cuando sientas ansiedad, pregúntate inmediatamente, ¿cuál de las 10 razones estoy activando ahora? ¿Estoy intentando controlar lo incontrolable? ¿Estoy viviendo en un futuro imaginario? ¿He convertido una preferencia en necesidad? ¿Estoy buscando aprobación externa para definir mi valor? ¿Estoy resistiendo una realidad que ya es? ¿Estoy creyendo pensamientos sin cuestionarlos? ¿Tengo expectativas irreales? ¿Estoy tratando miedo imaginario como miedo real? ¿He acumulado decisiones sin tomar? ¿Estoy luchando contra mi naturaleza mortal? Identificar cuál razón estás activando te da claridad inmediata sobre cómo dejar de generar esa ansiedad. Cada razón es una práctica de transformación. Séneca escribió en sus últimos días: no es que tengamos poco control sobre la ansiedad, es que no ejercemos el control que tenemos. No olvides lo que estas razones te mostraron sobre cómo generas tu ansiedad. No ignores el presente que tienes ahora para comenzar a cambiar tus patrones mentales. No temas el trabajo que requerirá observar tu mente constantemente. Simplemente observa el próximo pensamiento ansioso con la pregunta: ¿cómo estoy generando esto? Y luego el siguiente, y el siguiente. Marco Aurelio nunca prometió que cambiar tu relación con la ansiedad sería fácil. Prometió que sería lo único que realmente funciona, que una vida vivida observando cómo generas ansiedad y dejando de generarla es la única que produce paz duradera. No la supresión temporal que se desvanece, la claridad profunda de comprender cómo funciona tu mente y elegir conscientemente cómo usarla. El camino adelante es simple pero no fácil. Identifica cuál de estas 10 razones te confrontó más, la que más reconociste en ti mismo, la que más resistencia genera cuando piensas en cambiarla. Esa es exactamente la razón con la que debes comenzar porque señala tu patrón más activo. Comprométete a observar ese patrón específicamente durante 30 días, no todas las razones simultáneamente. Una razón, 30 días, observación diaria consistente. Después de 30 días, ese patrón habrá perdido poder porque lo habrás visto con claridad suficientes veces. Entonces agregas la segunda razón, luego la tercera. Epicteto advertía: ¿cuánto tiempo más vivirás controlado por pensamientos que no cuestionas? Esa pregunta aplica ahora. ¿Cuántos días más vivirás creyendo que tu ansiedad viene de circunstancias externas que no controlas? ¿Cuántas semanas más pasarás resistiendo realidades que no cambian por tu resistencia? ¿Cuántos años más gastarás intentando controlar lo incontrolable? No tienes tiempo ilimitado para decidir cambiar. Cada día que pospones es un día vivido con ansiedad innecesaria. Séneca enfrentó su muerte habiendo practicado estas verdades durante toda su vida. Cuando finalmente llegó su último día, no había ansiedad paralizante, había claridad absoluta, porque había observado su mente durante décadas. Había visto cómo generaba ansiedad mediante patrones específicos y había dejado de operar bajo esos patrones, no perfectamente,
pero consistentemente. Y esa consistencia le dio algo que pocos experimentan, una vida sin ansiedad constante. Esa libertad está disponible para ti. No requiere circunstancias diferentes. No requiere una mente diferente. Requiere relacionarte con tu mente de forma diferente. Requiere observar cómo generas ansiedad y elegir dejar de generarla. Tu ansiedad ha sido tu prisión. Pero desde hoy, si eliges practicar estas verdades, puede convertirse en tu maestra, la que te muestra exactamente qué patrones mentales están activos, la que te señala exactamente qué necesitas cambiar, la que te entrena a observar tu mente en lugar de ser controlado por ella. La elección es completamente tuya, pero ahora es una elección consciente. Ya no puedes pretender que tu ansiedad viene de circunstancias que no controlas. Sabes exactamente cómo la generas mediante 10 patrones mentales específicos. Solo queda decidir si los seguirás operando o si comenzarás a cambiarlos. Mi ansiedad no viene de afuera. Desde hoy, observo cómo la genero desde dentro. Esa no es una frase inspiradora. Es la declaración de guerra contra patrones mentales que han consumido tu paz durante demasiado tiempo. Y si declaras esa guerra y la peleas en cada pensamiento ansioso, ganarás. No mágicamente, no fácilmente, pero inevitable y completamente. Porque estás finalmente usando el poder que siempre tuviste, pero nunca ejercitaste. El poder de observar tu mente y elegir cómo opera. La ansiedad que sientes no viene del futuro incierto, viene de cómo procesas ese futuro en tu mente presente. Y cuando cambias el procesamiento, la ansiedad desaparece, sin que el futuro sea menos incierto. Ese cambio comienza ahora, no cuando te sientas listo, no cuando las circunstancias sean mejores. Ahora con la ansiedad que sientes, con los patrones que están activos, con la mente que tienes. El poder siempre estuvo dentro de ti, solo necesitabas ver cómo lo estabas usando para generar ansiedad, para poder comenzar a usarlo para generar paz. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión que compartes fortalece y eleva a esta comunidad, porque este no es un espacio cualquiera. Es un círculo de mentes que eligen vivir con conciencia, con disciplina y con carácter. Cada uno de ustedes deja una huella, y la reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de este lugar, no como un adorno, sino como un recordatorio del tipo de guerrero que decide pensar, sentir y actuar con claridad estoica. Porque esta es una comunidad que no huye del dolor, lo atraviesa con coraje. Una comunidad que no busca consuelo barato, busca sabiduría. Una comunidad que no se quiebra ante la adversidad, la transforma en fuerza. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está cambiando. Algo despierta, algo pide más. Por eso antes de irte, ve a la descripción. Allí encontrarás los caminos que hemos preparado para que continúes fortaleciendo tu mente. No están puestos al azar. Cada uno existe para ayudarte a profundizar, templarte por dentro y volver, una y otra vez, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Suscribirte no es un favor al podcast, es un acto de respeto hacia ti mismo. Es decidir que no quieres volver a vivir en automático. Es comprometerte a pensar distinto, a sentir con más orden, a vivir con más intención, porque cada lunes, miércoles y viernes, publicamos reflexiones diseñadas para acompañarte cuando la vida pesa, cuando la mente se agita, cuando necesitas una palabra que te recuerde quién eres. No seguirnos es arriesgarte a perder justo la lección que podrías necesitar en el momento más difícil. Y si eliges ir un paso más allá, si eliges convertirte en miembro, entiende algo con total claridad. No estás donando, estás sosteniendo una misión. Gracias a ti, esta llama no se apaga. Gracias a ti, podemos seguir expandiendo el estoicismo como refugio para miles de personas que hoy luchan por no rendirse. Tu aporte permite que este podcast siga vivo, fuerte y creciendo. No eres un espectador, eres parte del pilar que sostiene esta comunidad. Y si todavía sientes que tu alma te pide algo más profundo, más estructurado, más transformador, entonces entra a estoicismoparaganadores.com.
no para entretenerte, para transformarte. Allí encontrarás herramientas diseñadas para templar tu carácter, cuadernos de disciplina mental, ejercicios de introspección, prácticas de orden interno y guías para fortalecer tu percepción. Cada producto digital no solo te entrega claridad, también nos ayuda a llevar este mensaje más lejos, a quienes más lo necesitan. Con cada descarga, te conviertes en parte activa de esta misión. Gracias a ti, este movimiento no se detiene ni deja de despertar conciencia. Así que recuerda, estoicismoparaganadores.com. Nos vemos en nuestro próximo encuentro de Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida cotidiana. Mientras tanto, aprovecha las sesiones recomendadas que encontrarás en la descripción para continuar tu camino. Y hasta que volvamos a encontrarnos, no olvides esto. Eres el dueño de tu percepción, el guardián de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Ese es el legado del estoicismo. Ese es el arte de ser invencible.